¿Qué tal, amigos de Canal Foro CX? Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a una emisión más de su programa Filosofando. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa bastante interesante, ya que vamos a analizar las últimas filósofas de la época medieval y hablar un poco del contexto de lo que viene siendo este pase a la época moderna. Y bueno, pues antes de pasar con nuestra invitada del día de hoy, pues queremos felicitar a todos aquellos filósofos, a todas aquellas filósofas y a todas aquellas amantes y de la filosofía, bueno, por ser el día de hoy el Día Internacional de la Filosofía, ¿verdad? Y qué bueno pues que estén al pendiente, estimada audiencia, semana tras semana de estos programas. Y bueno, pues agradecer infinitamente su apoyo, ¿verdad? Más en este día que es el Día Internacional de la Filosofía. Así que no se despegue de sus pantallas, estimada audiencia, comparten en sus redes sociales este programa que va a ser muy interesante y vamos a presentar a la invitada del día de hoy. En el programa del día de hoy nos acompaña la maestra Ivonne Muñoz Rodríguez. Dentro de su formación académica, tenemos que cuenta con la licenciatura en Psicología por la Facultad de Filosofía en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, tiene la especialización en Psicoanálisis y Teoría Feminista. También cuenta con la maestría en Filosofía de la Cultura en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, con mención honorífica con la investigación Feminidad, Subjetividad y Desdicha, con enfoque en teoría feminista. También ha sido estudiante de doctorado en Filosofía en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro, en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Por otra parte, ha dado la capacitación a la Policía Municipal en el marco de la alerta de género contra la violencia feminicida en 12 municipios por el programa de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo y la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres. También ha sido ponente y profesora en la Facultad de Psicología en temas de psicoanálisis y teoría feminista. También tiene un trabajo clínico sobre mujeres víctimas de violencia y psicoanálisis. Por otro lado, obtuvo el primer lugar de tesis de género en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo con la tesis La espera y el abandono en el laberinto de la feminidad. Así que démosle la más cordial bienvenida a la maestra Ivonne Muñoz Rodríguez. Y bueno, ya estamos de regreso aquí. Este es su programa. Maestra Ivonne, muchísimas gracias por aceptar de nueva cuenta pues esta invitación. Y pues vamos a empezar también felicitarla, ¿verdad?, por esta labor de la filosofía, también hoy en este Día Internacional de la Filosofía. Y qué mejor que conmemorarlo con unas grandes autoras del cual pues vamos a discutir el día de hoy en este programa. Muchas gracias, Jorge, de nuevo por la invitación. Es un gusto que justo en este día me toque hablar y reconocer reconocer y recordar a las filósofas. Y bueno, vamos a hablar de las filósofas en el mundo medieval. Quería introducir un poco que justo en este momento histórico hay una fuerte influencia por los discursos religiosos, entonces sí es justo lo que vamos a ir recuperando.
de cómo la filosofía se ve vinculada a la religión y que bueno, es un momento donde hay una evolución de la cultura y la espiritualidad y sobre todo este es un momento también en que hay una relación de lo femenino con lo divino que aquí vamos a ir recuperando como esa trascendencia que tuvo la filosofía medieval en el pensamiento de las mujeres. Y bueno, comenzamos con alguna de ellas. Sí, comenzamos con Eloísa, ¿qué le parece, maestra? Con esta gran filósofa que prácticamente pues es un parteaguas dentro de esta etapa precisamente de la época medieval. Sí, justo en este momento hablando de Eloísa, bueno, también es necesario mencionar que solamente dentro del clero, los conventos y la iglesia era donde las mujeres tenían acceso al conocimiento y que, bueno, Eloísa va a ser como la representación. Bueno, hay varias lecturas acerca de ella, pero lo que recuperamos o la importancia de Eloísa justo va a ser que ella de alguna manera elige el conocimiento por el asunto del amor en su relación con Abelardo, que bueno, voy a ir describiendo en qué consistió o estos datos relevantes acerca de Eloísa. Y bueno, ella nace en Francia en 1101, llegó a ser abadesa del convento del Paráclito. Era una comunidad monástica y ella se retiró al convento tras el rompimiento con Abelardo, que era un filósofo y quien además fue su maestro y teólogo de la Universidad de París. Lo interesante de esta historia es que ellos tuvieron un hijo a quien pusieron de nombre Astrolabio y era una relación prohibida, ¿no? Era prohibida por el tiempo porque justo Abelardo, por ser filósofo dedicado a las cosas del pensamiento y a las cuestiones teológicas, en ese momento el asunto del matrimonio estaba prohibido, además de que se veía la relación del varón con la mujer en esa relación matrimonial, como que de cierta manera entorpecía las labores filosóficas. Otra de las cuestiones de esta relación es que Eloísa tenía 18 años y Abelardo tenía 40, entonces su relación era incompatible con la moral de la época. Lo que sucedió en esta historia es que ambos deciden romper con la relación y es cuando ella entra al convento para dedicarse justo a los estudios filosóficos y a los quehaceres religiosos. De cierta forma, lo relevante del pensamiento de Eloísa es que ella escribe cartas para Abelardo y señala algunas cuestiones que tienen que ver con el amor y con el, o sea, su pensamiento se centró en el asunto del amor, no del amor, pero en su relación con Abelardo. Para Eloísa, el papel de los amantes, forjado por las esperas y las renuncias y las separaciones, no era algo que ella quisiera vivir. Entonces, por eso ella eligió dedicar su vida a la filosofía. Entonces, aquí es donde podemos ver que esta renuncia, que se puede pensar como una renuncia subordinada a preservar el prestigio del filósofo, de cierta manera a ella también la forjó en este camino filosófico. Quisiera comentar algunos de los contenidos en sus cartas a Abelardo, porque esto es justo la riqueza filosófica de la obra de Eloísa. Hay una carta donde dice: nunca Dios lo sabe, he buscado en ti, sino a ti mismo. No deseaba los lazos del matrimonio ni esperaba beneficios. Sin duda, el nombre de esposa parece más sagrado y más fuerte, pero yo siempre he preferido el de amante. Y entonces, bueno, aquí se podría, como es esta posición de Eloísa, de elegir ser la amante de Abelardo en el lugar de la esposa, y que, bueno, de cierta manera esto tiene que ver con el lugar que la iglesia les daba a las mujeres o la representación femenina dentro de la iglesia, que de cierta forma era que las mujeres eran concebidas por los filósofos y en este caso por el clero como un asunto maligno, ¿no? Con cierta malignidad es donde se empieza a configurar que los Así es. que incluso, ajá. Vamos a una pausa, maestra, y regresando Sí. de la pausa retomamos estas ideas que nos está comentando. Sí, gracias.
Canal Foro CX marca la diferencia. Soy José Luis Jiménez y los invito a que veamos nuestro primer titular del día. Del día de hoy corre a... Les comparto el pronóstico del clima. Vamos con la información de los deportes de... Espero que te haya sido útil Las personas que perciben un salario. El adiestramiento canino que... Obviamente por el Instituto de Arte. Para Canal Foro CX, Luisito informa. Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en este su programa Filosofando para retomar precisamente estos fragmentos tan interesantes que nos estaba compartiendo aquí la maestra Ivonne acerca, ¿verdad?, de Eloísa, ¿verdad?, de estos fragmentos que se encuentran, bueno, pues escritos, ¿no?, que prácticamente es parte del testimonio del pensamiento, bueno, pues de estas grandes mujeres. Así es, Jorge. Bueno, lo que cabe destacar del pensamiento de Eloísa es que justo su riqueza filosófica tiene que ver, sí, en esa relación que tiene con Abelardo y que ella habla a partir del amor, ¿no? Es como central de su filosofía, que es otra de las cosas que vamos a ver en estas mujeres del medievo, esa relación mística. Y la relación mística está atravesada por ese concepto filosófico que es el amor, solo que se va a transformar como habla de caritas, ¿no? Como de ese amor a la divinidad, de ese acercamiento con Dios y esta renuncia del amor carnal, ¿no? Del amor pasional. Entonces es una de las cuestiones que vamos a ver que sostienen el pensamiento de las mujeres filósofas de esta época, donde la divinidad o la presencia de Dios está fuertemente conectada a su pensamiento. Prácticamente pudiéramos decir que con estas filósofas de la época medieval, ellas empiezan a hablar sobre esos temas prohibidos que se tenían hasta en ese momento, ¿no? Como lo decimos hoy coloquialmente, empiezan a quitar esos tabús que estaban allí resguardados, ¿no? Temas que prácticamente algunos eran de condenación, por ejemplo, en este caso, ¿no? De hablar de ese amor carnal, de ese amor pasional, prácticamente de la persona quien lo hablaba, bueno, pues ya era catalogado como una persona pecadora, porque se desviaba precisamente pues de la doctrina, de la fe,
que se tenía en ese momento y que estaba pues bastante arraigada. Creo yo que las filósofas en ese sentido de hablar precisamente de estos temas que estaban allí muy en el fondo, hacen despertar la conciencia de las personas que prácticamente llegan a les llegan estos escritos, pero que también dan como esa partida de resignificar estos conceptos, ¿no?, que se tenían en ese momento. Así es, y además, otra de las cosas que también se reconoce a las mujeres filósofas de esta época es que aportaron otro tipo de conocimientos que no solamente era esto, ¿no? La experiencia amorosa, que como tú mencionas, se dice que esta fue una época donde sí estaba la influencia del pensamiento religioso, pero que también se consideraba herejía. De hecho, algunas de ellas fueron condenadas y fueron juzgadas locas, ¿no? Entonces, que tiene que ver con la descripción de sus experiencias místicas, y como tú mencionas, se empieza a hablar de cosas que hasta el momento las mujeres no tenían derecho, ¿no? Y que solamente a partir de la vinculación con la iglesia era como las mujeres tenían acceso al conocimiento. Así es. Y bueno, ¿qué le parece, maestra, si pasamos a nuestra segunda autora de este programa? Por favor, producción, si nos hace el favor de poner ahí en pantalla este segundo temita, ¿verdad?, de Hildegarda, ¿verdad?, que también pues una filósofa bastante importante en esta etapa, en esta época del pensamiento sobre las filósofas. ¿Qué podemos rescatar de ella, maestra Ivonne? Sí, y Hildegarda de Bingen fue una filósofa muy interesante, un personaje muy interesante, porque justo aportó muchas cosas al conocimiento. Algo que es muy particular de ella es que todo su conocimiento está atravesado por sus experiencias místicas. Ella tenía visiones, entonces ella le llamaba la luz. Ella decía que la luz era quien le daba el conocimiento, y a partir de esas visiones y esas experiencias místicas fue como ella aportó esa riqueza cultural, porque predicaba sus visiones. Entonces, gran parte de lo que ella hizo fue interpretar pasajes bíblicos, consejos y pronósticos sobre asuntos privados. De hecho, era consultada por gente de la iglesia para que los asistiera o de cierta manera los asesorara, ¿no? Y que tenía que ver con esta influencia que ella tenía a partir de sus visiones. Tuvo una relación muy fuerte con la mística, escribió varios libros y escribió un corpus extraordinario de textos de biología, botánica, astronomía, medicina. También era compositora de música, escribió temas sobre medicina, sobre piedras preciosas, animales, planetas, enfermedades. Entonces, ella fue muy destacada por la producción literaria que tiene, pero también por sus aportaciones al conocimiento. Ella fallece a los 80 años, pero fue una filósofa influyente en esto que fue el misticismo y la filosofía, porque a partir de ella se empiezan a discutir temas sobre la racionalidad y sobre también la condición humana. Fue inclusive parteaguas en donde la religión hace un vínculo, ¿no?, cultural para las mujeres, y a partir de su lenguaje metafórico, poético e intuitivo también funda lo que es la alegoría dentro de la filosofía. Entonces, sobre todo esto, ¿no?, resalta como esas experiencias visionarias que de cierta manera a ella se le permitió hablar, que es otra de las cosas que se reconoce de Hildegarda, aparte de toda su producción en todos los campos del conocimiento, como la música, la medicina, la biología. Ella era consultada, es decir, su voz tenía sentido y tenía cierta influencia para los hombres de la época, ¿no? Entonces, claro, tiene muchas literarias muy bonitas y fragmentos de sus obras que son muy reconocidas. Escribió un libro que se llama Liber Vita Meritorium, que justo allí habla se inspira en sus visiones proféticas y habla también de esta relación con la divinidad. Entonces, a partir de Hildegarda,
es como el conocimiento, de cierta manera tiene un paralelismo entre la lógica y el misticismo, entre la vía racional y la vía intuitiva, que es una de las cosas que se reconocen de ella, aparte, claro, de toda su producción filosófica. Bastante interesante, que prácticamente me podría atrever a decir que dentro de esta filósofa pudiéramos encontrar un poco de influencia en la filosofía de San Agustín, por este aspecto que nos señalaba de la luz, en ese sentido del iluminismo, ¿no? De esa verdad revelada, pero que pues bueno se iba descubriendo poco a poco, ¿no? Por medio de la experiencia que se iba generando. Y bueno, vamos de nueva cuenta a una pausa muy breve, no le cambie, quédese con nosotros para seguir hablando de esta filósofa que todavía allí tenemos unas cositas por comentar. Enseguida regresamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Soy José Luis Jiménez y los invito a que veamos nuestro primer titular del día. Del día de hoy corre a... Les comparto el pronóstico del clima. Vamos con la información de los deportes de... Espero que te haya sido útil la Personas que perciben un salario. El adiestramiento canino que... Obviamente por el Instituto de Arte. Para Canal Foro CX, Luisito informa. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en su programa Filosofando y pues retomando un poquito en lo que nos quedamos, ¿verdad? En el bloque anterior sobre esta influencia que veíamos en esta filósofa sobre San Agustín en este caso. Ya que pues San Agustín y Santo Tomás de Aquino pues eran como que los filósofos que más bien fueron los filósofos que predominaron en esta época medieval, aún más la filosofía de San Agustín con la escolástica, pero a mi parecer, ¿verdad? No imaginaba que algunas filósofas como que se les pudiera rastrear un poquito esta influencia de algún filósofo, ¿no? Para mí suena bastante interesante porque se desarrollan pues prácticamente otras maneras de interpretación de estas filosofías. Sí, y que de hecho también algo que estás mencionando, ¿no? En esta época, pues, San Agustín y Santo Tomás son como los representantes de la filosofía y que de alguna manera lo que se está haciendo es recuperar el pensamiento de mujeres filósofas. Y en el caso de Hildegarda, ella
tradujo o aportó un lenguaje simbólico a los conceptos filosóficos. Cuando ella tenía sus visiones, le dictaba a un monje sus revelaciones, y ella introdujo la imagen del Anima Mundi, que bueno, ahorita voy a hablar de lo que era. Ella veía a Dios como un hombre alado que sostenía el mundo, pero también en esta visión de Dios, ella menciona que la divinidad también es en femenino. Entonces, de aquí es la imagen del Anima Mundi como ese espíritu que está dentro de las cosas y que le da vida y movimiento al alma del mundo, y justo es una de las aportaciones más interesantes. Siempre se representa al amor o a Eros como un niño o como esa concepción masculina del amor, pero con Hildegarda, a través de sus visiones, ella dice que la razón inclusive es una figura femenina, ¿no? Entonces es otra de las cosas interesantes y que de hecho poco se sabe de Hildegarda, ¿no? Y esto parece que no se reconoce o no se le reconoce gran parte de su pensamiento. Ella también introduce este concepto del amor como la fuerza que sostiene al mundo. Otra de sus visiones es como la representación del cosmos como un huevo, que también ya estaba desde los mitos de Orfeo representado el cosmos, ¿no? O el mundo como el huevo, pero Hildegarda también abona esto, y que incluso ella menciona, ¿no? Como un huevo roto, que tiene que ver inclusive con esa cuestión de la humanidad. Otra de las cosas que también son importantes en este pensamiento de Hildegarda es la figura de la Virgen como la figura más próxima a Dios, y que de cierta manera aquí el asunto de esta figura femenina de la mujer virgen tiene que ver con una mujer fuerte, íntegra y potente, que también dista mucho de esta misión de la Virgen como una mujer mártir, ¿no? Como una mujer dentro del martirio o dentro del sufrimiento, sino que con Hildegarda se reivindica esa figura femenina de que la Virgen tiene que ver con una mujer vitalicia, tiene que ver con esa potencia de lo femenino. Entonces es otra de las cosas que se le reconoce como todo este aporte que ella realiza a partir de la divinidad y de las mujeres. Entonces, lo que podemos ver en el pensamiento medieval es que surgen justo estas inquietudes sociales y espirituales, y que las mujeres empiezan a tener voz a partir de sus experiencias místicas, pero luego en el tardomedievo ya empieza de cierta manera como a vencerse, ¿no? Esta potencia femenina dentro del pensamiento, dentro de la iglesia, incluso la filosofía, y es cuando ya empieza a someter la religión a las mujeres en este sentido de que las mujeres ya no tenían, ¿no? Como el derecho a la palabra o al pensamiento o al conocimiento. Y es después de Hildegarda cuando empieza a acusarse de herejes a las mujeres y empiezan a ser condenadas a la hoguera. Entonces, bueno, después de Hildegarda sí hay una influencia mística muy fuerte que va cesando cuando hay estos cambios y transformaciones, cuando la iglesia recupera el poder a partir del sometimiento de las mujeres. Entonces, digamos que fue arrebatado, de cierta manera, o arrebatado el conocimiento místico, ya Hildegarda lo funda, y algunas otras mujeres hicieron aportes. Hay personajes muy interesantes que empezaron a hacer o que hicieron aportes a la filosofía, y van transformando también como esta representación femenina. Ya hay un fuerte vínculo con lo místico, con la figura crística, ya hay una fusión, ¿no? de estos éxtasis místicos, y las mujeres empiezan a tener como una relación con lo crístico. Muy, muy interesante, y prácticamente todo este planteamiento con esta autora. Y aquí la pregunta sería, esta relación que nos comentaba de ese aspecto divino, pero desde su género femenino, a lo que nos estaba comentando, va a tener entonces bastante relación con la figura de la Virgen en este aspecto de la divinidad de la mujer, y prácticamente con ese aspecto de la divinidad que tiene la mujer, lo que encuentro
y que a lo mejor esto sí ya no le convino a las personas que tenían en sí el poder del conocimiento en ese momento, es que la mujer ya se estaba empezando a empoderar, por decirlo de alguna manera, ya estaba teniendo vigencia, estaba teniendo rigor su argumentación y ya estaba teniendo influencia en el pensamiento prácticamente. Y a lo mejor al llegar a oídos de las personas que tienen ese control del poder, que bastante tiempo lo tuvo, o en esta época la Iglesia Católica, creo que al no coincidir con la doctrina de fe que profesa la Iglesia Católica, pues es cuando ya cortan de tajo pues ese cultivo extraordinario del pensamiento de la mujer, porque es hablar religiosamente y desde el aspecto filosófico, claro está, pero esa vivencia de fe, ¿no? Esa interpretación de mi aspecto divino que se tiene, ¿no? En este aspecto, con este concepto de Dios en ese momento. Sí, que de hecho lo mencionas, la imagen de la Virgen no estaba vinculada a la maternidad ni al sufrimiento, ¿no? Por la pérdida del Hijo, del Cristo, que es como se representa la Virgen dentro de la Iglesia Católica. En el pensamiento de Hildegarda, la Virgen era una mujer y de hecho se le asociaba a la naturaleza, que podríamos pensar que tenía como cierta vinculación con el pensamiento místico de la diosa, ¿no? Una mujer que estaba vinculada a las fuerzas de la naturaleza, dotada de esta potencia vital y creativa, y que, tal como lo mencionas, parece que esto ya no convino a la Iglesia, que es quien ejerció el poder durante muchos siglos de historia, y que tuvo que ver, ¿no?, con la forma de vivir y con la ideología de vida de hombres y mujeres. La Iglesia rompe con esta de la mujer virgen para llevarla a la maternidad, ¿no? Llevarla a la madre de Dios, y que aquí ya tiene una potencia diferente, ya no es esa mujer, digamos, que representa la libertad o que puede representar como estas fuerzas femeninas, sino ya se queda la feminidad únicamente valorada a partir de la maternidad. Así es. Y bueno, estimados amigos, no le cambie, quédese con nosotros. Vamos a una pausa para abordar nuestro último tema. La verdad es que teníamos preparado 4 temitas, solamente vamos a abordar 3 porque estas autoras de verdad dan mucho de qué hablar, mucho de qué compartir en este aspecto filosófico. Así que no le cambie, quédese con nosotros, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Foro CX marca la diferencia. Soy José Luis Jiménez y los invito a que veamos nuestro primer titular del día. Del día de hoy corre a... Les comparto el pronóstico del clima. Vamos con la información de los deportes de... Espero que te haya sido útil la Personas que perciben un salario. El adiestramiento canino que... Obviamente por el Instituto de Arte. Para Canal Foro CX, Luisito informa. Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia.
Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en ese su programa Filosofando. En estos últimos minutos, prácticamente el programa bastante interesante y se nos van consumiendo los minutos. Y bueno, pues vámonos con este tercer temita que tenemos preparado para ustedes, las mujeres y religión en el tardo medievo. Prácticamente ya hemos abordado o se han manejado algunas ideas, ¿verdad? A base de estas autoras. Sin embargo, a pesar de que las mujeres ya fueron condenadas como herejes, inclusive algunas como signo de pecado, desafortunadamente con esta ideología religiosa, siguieron cultivándose en este pensamiento y a veces ya analizando estas filósofas, prácticamente la cuestión, el interrogante sería, ¿sufrirían para obtener un conocimiento? Porque prácticamente quizá tuvieron que asumir una condición de vida que ni siquiera les convencía, ¿verdad? Pero por ese amor a la verdad, ese amor a la sabiduría, pues ahora sí que la mujer entregó todo para obtener pues ese acercamiento con la verdad que solamente pues era facilitado para los varones, pues prácticamente en esta época. Es algo de verdad muy loable y muy admirable en las diferentes épocas de la historia, ¿verdad? De cómo las mujeres han asumido pues esas condiciones de vida que ni siquiera están convencidas de que eso sea, ¿no?, lo que realmente quieren, pero lo que sí es real y es evidente pues es ese amor a la verdad, ese amor al conocimiento. Así es, justo como lo mencionas, el tardón se caracterizó por esa exclusión de las mujeres en el escenario de los saberes, ¿no? Que también resulta interesante como, hablando, por ejemplo, de Hildegarda, ella sí tenía esa posibilidad y era una mujer cuya palabra tenía valor y conocimiento también, pero justo en el tardomedievo hay una radicalización religiosa. Entonces las mujeres son excluidas de las esferas eclesiásticas y de la instrucción superior. Es ahí cuando empiezan de cierta manera a configurarse como este estereotipo de la feminidad, en donde las mujeres ya estaban únicamente confinadas al hogar, ya no tenían derecho a la instrucción, ¿no? Ya no tenían derecho al conocimiento, e inclusive, ¿no?, empiezan como estos discursos donde son consideradas inferiores a los hombres. Entonces sí hay nuevas inquietudes sociales y espirituales, hay nuevas formas de culto también. Es cuando empiezan las construcciones de las catedrales y los monumentos religiosos, pero el misticismo femenino prevalece. Parece que es la única vía a través de las cuales las mujeres siguen teniendo de alguna manera un acercamiento al conocimiento. Y hay algunas personas que, como mencionas, ¿no?, fueron condenadas a la herejía, cuyos destinos son más trágicos. Hay una que se llama Beatriz de Nazaret. Ella escribe una obra, un texto que se llama Los 7 grados del amor, y ahí describe su unión mística con Dios. Entonces es fuertemente condenada por escribir estas experiencias. Otra de las cosas es que a las mujeres sí se les empieza a traer dentro de esta condena, vaya, de herejía por los éxtasis místicos que tenían que ver con un fuerte carácter pasional. Las mujeres empezaban a manifestar estigmas, visiones, turbaciones. Muchas mujeres eran recluidas y se autoflagelaban, ¿no? Entonces era una forma diferente de vivir el conocimiento o de ese vínculo con el saber, porque ya estaba intervenido por el dolor. Entonces es aquí donde surge también como el asunto del martirio. Ya el grito no solamente estaba atravesado por el amor, sino inclusive por el asunto del dolor, que es otra de las cuestiones que surgen aquí en el tardomedievo, y es cuando ya hay un mayor sometimiento de la Iglesia hacia las mujeres. De hecho, hay otro personaje que se llama Guillermina de Bohemia. Ella inclusive propuso ser la encarnación de Dios,
y por este argumento, por sostener esta experiencia, ella fue condenada por hereje. Entonces ya digamos que sí hay todavía escritos y sí se recuperaron escritos de las mujeres filósofas de esta época, sin embargo sus destinos ya fueron trágicos justo por la sanción religiosa. Exactamente, por ir en contra, bueno, pues de esta ideología tradicional que se tenía en ese momento, y a pesar de que en esta época medieval muchos la van a considerar como una época de oscurantismo, creo que también por parte de las mujeres hay una gran producción de conocimientos y de revaloración de esos temas prohibidos, ¿no? La mayoría de las filósofas que hablan, que se desarrollan en esta época histórica, bueno, pues creo que hablan a partir del amor y prácticamente este amor que lo pudiera yo deducir como esta armonía, ese equilibrio que prácticamente buscaban las mujeres en ese momento, y que este concepto de amor pues hoy en día ha sido resignificado de nueva cuenta, retomado a partir de estas primeras definiciones y experiencias de la mujer, ¿no? Ya tenemos algunos estetas donde van a hablar que el amor pues es como ese impulso, esa pasión para alcanzar la belleza, ¿verdad? Para alcanzar la felicidad también. Pero que prácticamente estos primeros análisis en esta época se desarrollan, ¿no? Y con mucha firmeza, con mucha valentía, las mujeres, a pesar de que fueron sometidas, fueron reprimidas, fueron tachadas, siguieron pues dando de qué hablar por medio de su producción filosófica. Y para concluir, maestra Ivonne, en este aspecto de la época medieval, al dar este salto a la transición de lo que viene siendo la modernidad con el Renacimiento, ¿qué es lo que se va a enfrentar la mujer en esta transición? Creo que justo es esto, que se van a abrir nuevas preguntas. Se va a enfrentar de cierta manera a toda la producción de la tradición filosófica, que vamos a ver que justo la modernidad está llena de filósofos, y que ahí es donde todavía hay un sesgo más, ¿no? Donde las mujeres parecen quedar como suspendidas, en el sentido de que no son visibilizadas en el conocimiento. Entonces, justo la modernidad es como un tiempo donde ahí se oculta de cierta manera, o no se reconoce, o las filósofas van a permanecer en cierto anonimato, y que después otra vez, que inclusive hasta este momento es donde estamos recuperando a las mujeres del pasado, es que hasta este momento estamos haciendo un ejercicio de leer filósofas, de reconocer sus producciones filosóficas, de regresar a su pensamiento, que es a lo que se enfrentarían, ¿no? Las mujeres, a toda una tradición filosófica, que es lo que hasta ese momento hacía valer la filosofía. Como todo el logos en relación a la producción masculina. Así es. Maestra Ivonne, pues muchísimas gracias por compartir este espacio, por brindarnos estos minutos, y pues nuevamente pues felicidades, ¿verdad?, en este Día Internacional de la Filosofía, y pues a seguir produciendo, ¿verdad?, artículos escritos pues que nos despierten pues esta conciencia y este valor pues hacia la postura de las filósofas. Gracias, Jorge, también felicidades. Y bueno, amigos, pues antes de retirarnos mandamos unos breves saludos a Oscar Baeza, a Quique de los Ojos Negros, a Mauro González, Sergio Emilio, Rico Gómez, Jorge GT, Vero Hernández, Esbeidi Treviño, algunos de nuestros amigos que nos estuvieron sintonizando en este programa. Bueno, pues les mandamos muchos saludos y los seguimos invitando a que en la próxima semana estén al pendientes de una emisión más de su programa Filosofando. Hasta la próxima.